La tarde caía pesada sobre la ciudad, y las calles, que alguna vez rebosaron de comercio y risas, ahora eran un desfile de sombras y pasos cansados. En la plaza central, los faroles apenas iluminaban rostros hundidos, y el aire olía a desesperanza. Fue allí donde un hombre se detuvo, vestía ropas gastadas, y en sus manos sostenía algo tan simple como sagrado, un pedazo de pan. No era pan fresco ni abundante, sino duro, reseco, el último que había guardado como tesoro en una caja rota. Su cuerpo estaba débil, las costillas marcaban la piel como surcos de hierro, pero en sus ojos todavía brillaba una luz que nadie podía arrancar. Cada mirada que se posaba en él murmuraba lo mismo: ese pan es su vida. Si lo guarda, vivirá un día más. Si lo comparte, morirá. Algunos se reían de su miseria, otros lo ignoraban como si fuera invisible, pero él permaneció de pie, firme en medio del vacío, como si la plaza entera lo hubiera esperado desde siempre. Entonces ocurrió. Una niña, descalza, temblando de frío, se acercó. No pidió nada, no habló, solo lo miró con esos ojos grandes, hambrientos, que decían más que cualquier súplica. El hombre bajó la vista al pan y sintió el peso de toda la ciudad en sus manos. El silencio se volvió insoportable. Cada respiración del pueblo dependía de lo que él hiciera con ese pedazo de alimento. En ese instante, no era un pobre cualquiera, era el espejo de todos. La multitud murmuraba, algunos lo señalaban con burla: débil, tonto, tu generosidad no salvará a nadie. Otros, en cambio, contenían la respiración, como si un secreto antiguo estuviera a punto de revelarse. El hombre apretó el pan contra el pecho. Su corazón golpeaba como tambor de guerra, y el tiempo se detuvo. Nadie recordaba cuándo fue la última vez que alguien había compartido en aquella ciudad marchita por la avaricia. Yo, el emperador humilde, lo vi desde la penumbra y entendí que esa decisión sencilla era más grande que cualquier decreto imperial, porque un solo gesto puede abrir grietas en los muros más duros. Y aquí, frente a todos, se revelaba la pregunta que nos desnuda: ¿vale más sobrevivir en soledad o morir dejando un rastro de amor? Y antes de seguir con esta memoria, te invito a detenerte un instante. Si estas palabras ya tocaron tu corazón, escribe en los comentarios lo que para ti significa compartir. Tu voz puede encender esperanza en alguien que hoy se siente solo. Su nombre era Eun-Su, un obrero que había trabajado toda su vida en los muros de la ciudad. Sus manos, agrietadas como piedra antigua, habían sostenido martillos y ladrillos, levantando casas donde jamás sería invitado a entrar. Era un hombre sin títulos, sin fortuna, sin voz en los consejos, y aún así todos lo conocían. El débil, así lo llamaban, porque nunca supo negar ayuda, porque siempre repartía lo poco que tenía, aun cuando apenas le quedaba para sí. Durante años, Eun-Su fue objeto de burlas. Los comerciantes lo despreciaban, diciendo que su bondad era ingenuidad. Los vecinos más duros lo señalaban: nunca tendrás nada porque siempre lo das todo. Y sin embargo, había en él una dignidad silenciosa que no necesitaba defensa. Caminaba con la frente baja, pero con un corazón alto. Si un niño lloraba, él entregaba su comida. Si un anciano caía, él lo levantaba sin esperar gratitud. Si alguien lo traicionaba, él respondía con paciencia. Para el mundo era un fracasado. Para sí mismo era simplemente humano. Su vida fue un camino de pérdidas. De joven había soñado con abrir un taller propio, pero cada moneda que reunía terminaba en manos de un vecino enfermo o de una viuda hambrienta. Cuando su esposa murió de fiebre, muchos dijeron que fue porque él prefirió gastar en medicinas para otros en lugar de reservar para su hogar. Sus detractores usaban su historia como ejemplo de necedad. La generosidad mata. La bondad no paga cuentas. Pero había algo que ninguno comprendía. Eun-Su no daba para ser visto ni para recibir alabanzas. Daba porque en su interior algo le decía que retener lo poco era condenarse a la misma oscuridad que devoraba la ciudad. El pan que sostenía en sus manos no era solo alimento, era el último símbolo de todo lo que él había sido. Un hombre que, incluso en la miseria, se negaba a convertirse en sombra. Yo, el emperador humilde, lo observaba desde la eternidad y entendía la paradoja de su existencia. A los ojos del mundo era el más débil,
pero en su silencio había una fortaleza que nadie podía quebrar, porque quien da cuando tiene mucho es generoso, pero quien da cuando no tiene nada, ese se convierte en memoria eterna. Y aquí quiero pedirte algo. Si en tu vida alguna vez te llamaron débil por ser generoso, deja en los comentarios esa historia. Alguien que hoy duda de su bondad puede encontrar en tus palabras la fuerza para no rendirse. La niña apareció entre la multitud como un soplo de viento que nadie esperaba. Su vestido estaba roto en los bordes, los pies descalzos se hundían en el polvo húmedo de la plaza, y en sus manos pequeñas no llevaba nada más que vacío. No lloraba ni pedía con palabras, solo levantó los ojos hacia el hombre del pan, y en esa mirada había más hambre que en todos los estómagos reunidos alrededor. Eun-Su la vio, no necesitaba que hablara. Reconoció en su rostro la sombra de su propia infancia, cuando él también caminaba por esas mismas calles con la piel pegada a los huesos y el corazón lleno de preguntas. Recordó el día en que una mujer desconocida le había regalado un trozo de arroz envuelto en hojas de plátano. Aquel gesto, aunque pequeño, había sido suficiente para mantenerlo vivo una noche más. Ahora, en los ojos de esa niña, se reflejaba el mismo clamor silencioso. La plaza entera contuvo la respiración. Algunos miraban con frialdad, como si quisieran ver si el débil se atrevería a repetir sus errores. Otros sonrieron con desprecio, convencidos de que aquel momento solo confirmaría su insensatez. «No lo hará», murmuraban unos. «Claro que lo hará», respondían otros. Y mientras las voces se cruzaban como cuchillos invisibles, la niña permanecía allí, inmóvil, como si todo el destino del barrio dependiera de la decisión de ese hombre y ese pan. El pan, apenas un pedazo reseco, tan frágil como la esperanza que lo sostenía. El hombre lo sostuvo con ambas manos, y el tiempo pareció detenerse. No eran solo dos personas en una plaza, era la memoria de todos los que habían pasado hambre, la voz de los olvidados, el juicio de una ciudad que había dejado de creer en la bondad. Yo, el emperador humilde, lo observaba desde mi trono de silencio, y entendí que en ese instante la niña no era solo una inocente hambrienta, era la mensajera de un destino mayor, porque a veces los inocentes entran en nuestras vidas, no para recibir, sino para recordar quiénes somos realmente. Y ahora te pregunto a ti, que escuchas esta memoria, ¿alguna vez un gesto de un niño, una mirada pura, te recordó lo que habías olvidado de ti mismo? Si es así, escribe en los comentarios tu experiencia. Tal vez tu recuerdo sea la chispa que despierte la bondad en alguien que ya no cree. El murmullo de la plaza crecía como una tormenta. No era solo la niña ni el hombre del pan. Era toda la ciudad conteniendo un suspiro, esperando un desenlace. Y sobre ese escenario invisible, se levantaba un reloj silencioso, marcando un plazo que pocos comprendían pero todos sentían. En 3 días llegaría el gobernador, acompañado por el Consejo Imperial. Su visita decidiría si la ciudad, asfixiada por el hambre, recibiría ayuda o quedaría condenada a su miseria. Los comerciantes, preocupados solo por su prestigio, ya preparaban banquetes privados, ocultando reservas que nadie más debía ver. Los nobles, encerrados en sus mansiones, acumulaban vino y especias para impresionar al gobernador. El pueblo, en cambio, miraba la plaza vacía de esperanza, sabiendo que si aparecían divididos, con el corazón endurecido, el consejo los juzgaría indignos de compasión. Era como si toda la ciudad estuviera sometida a un examen silencioso, y cada gesto, cada palabra, se volvía parte de esa prueba invisible. Por eso la mirada de todos estaba fija en Eun-Su. No era un rey ni un líder, no tenía corona ni voz política, y sin embargo, el reloj del destino parecía detenerse en sus manos, en ese pan reseco que se desmigajaba poco a poco bajo la presión de sus dedos. Si lo guardaba, muchos dirían que por fin había aprendido a pensar en sí mismo. Sería celebrado como alguien que dejó de ser débil, pero si lo compartía, confirmaría las burlas de los poderosos, el hombre ingenuo que nunca entendió el mundo real. Lo que nadie imaginaba era que su decisión se volvería el espejo en que el gobernador contemplaría la ciudad, porque el corazón de una comunidad no se mide en murallas, sino en la manera en que trata al más hambriento. Yo, el emperador humilde, lo veía con claridad. El pan era más que pan,
y la niña más que niña. Ese instante era un reloj invisible que contaba hacia atrás no los días del calendario, sino los segundos de la conciencia. Si Eun-su compartía, quizás moriría de hambre, pero si no lo hacía, toda la ciudad confirmaría su propia condena. Y aquí te pregunto, mientras escuchas esta memoria, ¿qué harías tú si tu última oportunidad de sobrevivir pudiera ser también la última esperanza de muchos? Piensa en ello, y si sientes que esta pregunta ya tocó tu corazón, deja tu respuesta en los comentarios. Tal vez tu reflexión ayude a alguien que hoy está atrapado entre elegir solo para sí o dar un poco más por los demás. El silencio de la plaza se rompió con una voz áspera, como cuchillo contra piedra. Era Maestro Han, el comerciante más rico del barrio, conocido por sus vestidos de seda y su lengua venenosa. Se abrió paso entre la multitud con pasos firmes y mirada de desprecio, y al ver a Eun-su sosteniendo aquel pan reseco, estalló en carcajadas. «¿Otra vez lo mismo?», gritó, para que todos escucharan. «Miren al hombre débil, al necio que nunca aprendió nada, siempre compartiendo lo poco que tiene, siempre arruinándose por los demás. ¿Y qué ha ganado? Nada. Su generosidad lo dejó pobre, su bondad lo hizo invisible, y hoy está a punto de morir de hambre». Las risas de los que lo seguían se propagaron como fuego seco. Algunos hombres jóvenes, buscando la aprobación del comerciante, se unieron a las burlas. «Come ese pan tú solo, tonto. Déjalos morir de hambre y por una vez en tu vida sé fuerte». Las palabras caían sobre Eun-su como piedras, y cada una intentaba convencerlo de que la compasión era debilidad, de que la generosidad era ridícula. El comerciante levantó la voz una vez más, mirando al pueblo como si fuera juez y verdugo. «Si este hombre comparte su último pan, demostrará lo que todos sabemos, que es un idiota incapaz de sobrevivir. Y si lo guarda, tal vez, solo tal vez, podremos decir que dejó de ser un lastre para nuestra ciudad». Los murmullos crecieron. La plaza se dividió entre los que asentían con miedo a parecer débiles y los que miraban al suelo, avergonzados de aceptar semejante crueldad. La niña seguía allí, con los ojos clavados en el pan, sin comprender las palabras, pero sintiendo en su corazón la tensión que los adultos no podían esconder. Eun-su tragó saliva. Por un momento la traición del comerciante caló en su interior. Una voz en su mente susurraba: «Quizás tienen razón, quizás mi bondad es inútil, quizás siempre fui un necio». El hombre tembló, no de frío, sino de duda, y fue en ese instante que la plaza se volvió un tribunal. Su decisión no solo diría quién era él, sino qué clase de pueblo eran todos. Yo, el emperador humilde, lo vi con dolor, porque las traiciones más crueles no vienen de enemigos lejanos, sino de aquellos que, desde nuestra propia comunidad, siembran la idea de que la virtud es debilidad, y entendí que, si el comerciante lograba convencer al pueblo, la ciudad entera perdería más que un pan, perdería su alma. Y aquí quiero detenerme contigo. ¿Alguna vez alguien intentó ridiculizar tu bondad? ¿Hacerte creer que ser generoso era ser débil? Si esa memoria vive en ti, compártela en los comentarios. Tal vez tu testimonio dé fuerza a alguien que hoy, como Eun-su, está dudando de sí mismo. De entre la multitud, cuando las risas aún resonaban como látigos, una voz frágil pero firme rompió la burla. Era Seon-ha, una anciana de cabellos plateados, encorvada por los años pero con la mirada tan clara como un río de montaña. Caminó lentamente hacia el centro de la plaza, apoyada en un bastón que parecía sostener no solo su cuerpo, sino también la memoria de generaciones enteras. Se detuvo frente al comerciante Maestro Han y alzó el mentón. Aunque su voz era débil, cada palabra caía como campana en la conciencia de quienes la escuchaban. «¿Débil?», repitió, mirando a Eun-su y luego a la multitud. «No, hijos míos, débil es aquel que solo sabe acumular. Débil es el que se oculta detrás de sus riquezas y teme perder un grano de trigo. La verdadera fuerza», su voz tembló pero se mantuvo firme, «la verdadera fuerza es dar cuando no sobra, compartir cuando falta, sostener cuando todo se cae». Un silencio incómodo recorrió la plaza. Algunos apartaron la mirada, otros tragaron saliva. La anciana continuó clavando sus ojos en el comerciante. «Cuando yo era joven, esta ciudad pasó hambre.
Y recuerdo bien que no fueron los poderosos quienes nos salvaron, sino los humildes. Cada pan partido, cada cuenco compartido, nos mantuvo vivos. Y hoy, al ver a este hombre con un pan en sus manos, no veo debilidad, veo esperanza. Las palabras de Seon Ha hicieron vibrar un rincón olvidado en muchos corazones. Aquellos que habían reído bajaron la cabeza, avergonzados. La niña que seguía al lado de Eun-su se aferró a su túnica como si comprendiera que algo estaba cambiando. El comerciante frunció el ceño, pero no respondió, porque aunque las riquezas le daban poder, en ese instante la anciana había recordado a todos una verdad imposible de sofocar, que la historia de un pueblo se escribe con actos de generosidad, no con monedas de oro. Yo, el emperador humilde, observé ese momento con respeto. Los aliados no siempre llegan con espadas o ejércitos. A veces aparecen en forma de una voz cansada, de una mujer olvidada que, aún frágil, se atreve a decir lo que todos callan. Y comprendí que, en la balanza de la eternidad, las palabras de los ancianos pesan más que los gritos de los soberbios. Y aquí me detengo contigo. ¿Recuerdas algún momento en que una persona mayor, con sus palabras, te devolvió la esperanza? Si lo viviste, compártelo en los comentarios. Tu recuerdo puede ser el bálsamo que alguien necesita hoy para no rendirse. La voz de la anciana había sembrado un silencio respetuoso, pero la sombra nunca tarda en deslizarse cuando la luz se enciende. Desde los balcones de piedra, los nobles observaban la escena con rostros impasibles, ocultos tras abanicos de seda y ropajes bordados. Eran ellos quienes controlaban los graneros secretos, quienes comerciaban con el hambre como si fuera una mercancía más. Y al ver que la multitud comenzaba a conmoverse con las palabras de Seon Ya, sus corazones se llenaron de inquietud. Uno de ellos, el señor Baek, bajó los escalones con lentitud calculada. Sus pasos resonaban como martillazos sobre la plaza. No necesitaba gritar para imponer miedo. Bastaba con el peso de su nombre y la red de deudas que asfixiaba a medio pueblo. Con voz suave, casi paternal, habló. «Mis queridos vecinos», dijo, extendiendo las manos. ¿De verdad creen que la generosidad los salvará? El hambre no se combate con ilusiones ni con trozos de pan regalados a mendigos. Se combate con orden, con disciplina y con obediencia a quienes saben administrar. Su mirada se posó en Eun-su como si fuera un insecto molesto. Ese hombre no es un héroe, es un peligro. Si todos actuaran como él, compartiendo lo poco que tienen, la ciudad se desmoronaría en un caos de debilidad. Nosotros, los guardianes de esta tierra, hemos mantenido reservas. Sí, hemos guardado pan y vino. ¿Por qué? Porque sabemos esperar el momento correcto. Y el momento correcto no es hoy, ni mañana, ni para los pobres hambrientos que lloran en las calles. Un escalofrío recorrió la multitud. Muchos entendieron de inmediato. Aquellos que decían protegerlos habían estado escondiendo alimentos todo ese tiempo, permitiendo que niños murieran de hambre mientras ellos esperaban al gobernador para exhibir riqueza. La sombra no era solo hambre, era el egoísmo institucionalizado, elevado a virtud por los que mandaban. La plaza se dividió. Algunos temieron rebelarse contra los nobles, otros sintieron hervir la sangre al escuchar semejante descaro. Eun-su bajó la cabeza, el pan todavía en sus manos. Sabía que en ese momento no luchaba solo contra la burla del comerciante, sino contra un sistema que había hecho del hambre un instrumento de poder. Yo, el emperador humilde, lo comprendí con claridad. La sombra siempre se disfraza de orden, la avaricia de prudencia, el egoísmo de sabiduría. Pero la verdad es sencilla. Quien guarda pan mientras su pueblo muere de hambre no es guardián, es verdugo. Y esa verdad, aunque temida, tarde o temprano se revela. Ahora te pregunto a ti, que escuchas esta memoria, ¿alguna vez viste cómo alguien usó el poder para disfrazar su egoísmo de virtud? Si esa herida existe en ti, compártela en los comentarios. Tus palabras pueden abrir los ojos de quienes aún no reconocen la sombra que los gobierna. Eun-su permanecía en medio de la plaza como una estatua herida. El pan en sus manos parecía más pesado que una roca, y el murmullo de la multitud lo envolvía como un río que arrastra sin piedad. La voz burlona del comerciante aún resonaba en sus oídos, pero lo que más lo desgarraba era la declaración del noble Baek. Tú no eres un héroe,
Eres un peligro. Aquellas palabras se incrustaron en su pecho como flechas envenenadas. Por un instante, la seguridad que lo había sostenido toda su vida se quebró. Recordó cada insulto acumulado desde niño. Eres demasiado blando. Nunca llegarás a nada. Tu bondad es ridícula. Cada recuerdo se alzó como espectro a su alrededor. Y en medio de esos fantasmas, una duda terrible nació. ¿Y si todos tenían razón? ¿Y si su generosidad nunca fue virtud, sino un error que lo condenó a la pobreza y al desprecio? Sus manos temblaron. Por primera vez, pensó en guardarse el pan. Imaginó comerlo a escondidas, conservar un poco de fuerzas, vivir al menos un día más. Una vida sin gloria, sí, pero vida al fin. ¿Qué importaba una niña más entre tantos hambrientos? ¿Qué podía cambiar un solo pedazo de pan en una ciudad gobernada por sombras? Las lágrimas comenzaron a nublar su vista. No lloraba por el hambre, sino por la sensación de haber vivido en vano. Quizás sí soy débil. Quizás mi bondad nunca sirvió para nada, murmuró para sí, con un nudo en la garganta. El público lo miraba con expectativa, unos con burla, otros con compasión, como si todos esperaran ver si el hombre generoso finalmente se rendiría a la lógica de la supervivencia egoísta. La niña seguía de pie, inmóvil, sus grandes ojos fijos en el pan. No pidió, no rogó, pero en su silencio, Eun-su vio algo que lo partió en dos. Vio la misma esperanza que lo había salvado en su niñez. Ese recuerdo le dolía más que el hambre, y aún así, la tentación de claudicar lo rodeaba como cadenas invisibles. Yo, el emperador humilde, lo observaba con tristeza, porque las batallas más crueles no se libran contra enemigos externos, sino dentro del corazón, cuando la fe comienza a tambalear. Y entendí que en ese instante, Eun-su no luchaba contra un comerciante ni contra un noble, luchaba contra sí mismo, contra el miedo de aceptar que todo lo que había creído podía ser inútil. Y ahora te pregunto a ti, que escuchas estas palabras, ¿alguna vez dudaste de tu bondad al sentir que el mundo solo premiaba a los egoístas? Si esa herida late en ti, compártela en los comentarios. Quizás tu confesión le recuerde a otro que no está solo en su lucha contra la duda. El temblor en las manos de Eun-su se detuvo de repente. La niña seguía allí, mirándolo con esa inocencia que no juzga, que no exige, que solo espera. Y en esos ojos el obrero vio reflejado su propio pasado. Aquella noche en que una mujer le había regalado un trozo de arroz envuelto en hojas, salvándole de morir de hambre. No fue el alimento lo que lo sostuvo entonces, sino el gesto. El recordarlo lo golpeó como un trueno. Respiró hondo. El miedo seguía dentro de él, pero algo más fuerte comenzó a levantarse, una certeza que ninguna burla podía destruir. Si este es mi último pan, entonces que también sea mi última verdad. Eun-su levantó el pedazo de pan para que todos lo vieran. Los murmullos se convirtieron en un murmullo expectante. Algunos creían que se lo llevaría a la boca, otros que lo guardaría bajo la túnica, pero lo que hizo nadie lo esperaba. Partió el pan en trozos pequeños con las manos. El sonido seco de la corteza quebrándose resonó como un trueno en la plaza. Primero le entregó un pedazo a la niña. Ella lo recibió con las dos manos como si sostuviera un tesoro. Luego caminó hacia Seon-ya, la anciana, y le ofreció otro pedazo con respeto. Después, buscó con la mirada a dos hombres débiles que habían caído en la esquina, y les dio lo que aún quedaba. Al final, en sus manos no quedó nada. El silencio se volvió absoluto. Nadie podía creer lo que había visto. Ese hombre señalado como débil acababa de entregar la última chispa de su vida sin guardar nada para sí. La sombra del comerciante y de los nobles se oscureció aún más, porque su poder se basaba en la avaricia, y Eun-su lo había desafiado con un gesto que ninguna riqueza podía imitar. No se desmayó, no lloró, no pidió reconocimiento. Solo se sentó en el suelo, respirando con dificultad, como si cada aliento fuera prestado, pero en su rostro había una calma que nadie había visto antes. Ya no tenía pan, pero tenía algo que la plaza entera había perdido: dignidad. Yo, el emperador humilde, lo comprendí de inmediato. Los planes verdaderos no se escriben en papeles ni se anuncian con discursos. Se hacen carne en los actos más simples, cuando un hombre decide que la vida no se mide en lo que se guarda,
sino en lo que se entrega, y entendí que aunque él creyera haber perdido todo, había comenzado a encender una llama imposible de apagar. Y aquí quiero preguntarte, ¿qué significa para ti dar lo último, no de sobra, sino de lo que realmente duele entregar? Si tu corazón ya conoce esa experiencia, compártela en los comentarios. Tal vez tu testimonio sea el pan invisible que otro necesita para no rendirse hoy. El pan estaba repartido. La niña comía en silencio. La anciana lo sostenía con lágrimas en los ojos. Los hombres débiles en la esquina recuperaban un poco de fuerza. Y Eun-su, sentado en el suelo, ya no tenía nada. En ese instante, la plaza se transformó en un espejo que revelaba la verdad de cada corazón. Algunos comenzaron a reír a carcajadas, sacudiendo la cabeza. «Loco, eligió morir de hambre en lugar de salvarse. ¿Cómo alguien tan necio puede ser ejemplo para nosotros?». Gritos de burla se alzaron desde un rincón, reforzados por los seguidores del comerciante. Para ellos, lo ocurrido era la confirmación de que Eun-su no era un hombre fuerte, sino el retrato perfecto de la debilidad. Pero al otro lado algo diferente ocurrió. Varias mujeres que hasta entonces habían guardado silencio, se acercaron con los ojos húmedos. Una de ellas, con un niño en brazos, murmuró: «Yo también tengo un trozo de pan en casa. No es mucho, pero no puedo quedármelo sabiendo lo que acabo de ver». Y corrió hacia su casa. Uno a uno, otros comenzaron a apartarse de la multitud. Hombres jóvenes, ancianos, madres. Cada uno regresaba con lo poco que había escondido durante semanas. Un cuenco de arroz, una olla de caldo, un pedazo de carne seca. Las mesas improvisadas de la plaza comenzaron a llenarse lentamente hasta que la visión parecía un milagro. Donde antes había miseria, ahora surgía un banquete compartido. El comerciante Han gritaba furioso, intentando recuperar el control. «No se dejen engañar, eso no los salvará». Pero sus palabras ya no tenían fuerza. La sombra del noble Baek se desmoronaba al ver cómo los pobres, sin riquezas ni poder, estaban logrando lo que él jamás pudo: despertar esperanza en medio del hambre. Eun-su, exhausto, observaba todo desde el suelo. No había planeado nada de eso. No buscaba revolución ni gloria. Solo había partido un pan. Y sin embargo, ese acto sencillo había desatado la confrontación más poderosa. La ciudad entera enfrentándose a su propio egoísmo. Yo, el emperador humilde, lo entendí con claridad. El verdadero enfrentamiento no estaba entre el hombre y sus burladores, ni entre el pueblo y los nobles. Estaba dentro de cada persona allí reunida. Elegir reírse de la generosidad o dejarse transformar por ella. Esa fue la batalla que se libró en la plaza ese día, y nadie salió de allí sin haber tomado partido. Y ahora quiero hablar contigo. ¿Alguna vez presenciaste un acto tan puro que obligó a todos a decidir de qué lado estaban? Si lo recuerdas, compártelo en los comentarios. Tus palabras pueden recordar a muchos que todavía existen gestos capaces de dividir la oscuridad y la luz en un solo instante. El aire de la plaza cambió. Lo que antes era un lugar cargado de hambre y sospecha, ahora se llenaba de aromas de comida compartida. El murmullo de la multitud ya no era burla ni desprecio, sino un rumor de asombro. Cada cuenco colocado sobre las mesas improvisadas era como una chispa que encendía otra. Y así, lo que había comenzado con un pedazo de pan partido en silencio se transformaba en un banquete inesperado. Las mujeres servían caldo humeante, los ancianos sacaban frascos olvidados de té, los niños reían al ver que podían comer juntos. Nadie preguntaba quién había traído más o menos, porque el milagro no estaba en la cantidad, sino en el gesto. Era la abundancia que nace de la unión, una abundancia invisible para los que miden la vida en monedas de oro. El comerciante Han observaba furioso, impotente, mientras sus seguidores lo abandonaban uno a uno para sentarse en la mesa común. El noble Baek retrocedía en silencio, comprendiendo que su autoridad ya no tenía peso frente a una ciudad que había recuperado la dignidad, porque el pueblo, al compartir, había descubierto su verdadero poder, la solidaridad que no necesita permiso de los poderosos. Eun-su, con el cuerpo débil, apenas podía mantenerse erguido, pero en sus labios se dibujó una sonrisa tenue. No necesitaba comer, no necesitaba hablar,
Ver a la ciudad unida era más alimento del que su cuerpo podía procesar, y en ese instante comprendió que no había fracasado en su vida. Todo sacrificio, toda burla soportada, cada día de hambre había desembocado en ese momento donde un barrio entero descubría que la generosidad no mata, sino que multiplica. Yo, el emperador humilde, lo miraba con reverencia. Porque hay virtudes que se enseñan con discursos, pero hay otras que solo pueden ser reveladas con actos que atraviesan la carne y llegan al alma. La virtud de Eun-su no fue haber repartido pan, fue haber demostrado que la bondad, aún en el límite de la vida, puede transformar la memoria de una ciudad para siempre. Y aquí me acerco a ti, que escuchas estas palabras. ¿Crees que un solo gesto puede cambiar el destino de muchos? Si sientes que sí, escribe en los comentarios lo que para ti significa un gesto transformador. Tu respuesta puede convertirse en la semilla de esperanza que otro está necesitando hoy. La ciudad entera lloró, no por hambre, sino porque comprendió en silencio lo que hasta entonces había olvidado, que la fuerza de un pueblo no está en las murallas ni en los palacios, sino en los gestos invisibles de quienes dan sin medida. Aquel día no hubo decretos, ni órdenes, ni discursos grandilocuentes, solo un hombre pobre, señalado como débil, partiendo su último pan. Vi desde mi trono de polvo y eternidad cómo la plaza se convirtió en memoria viva. Los niños recordarían siempre el sabor de ese pan compartido, no porque fuera abundante, sino porque les enseñó que el hambre no se combate solo con alimento, sino con amor. Los ancianos entendieron que su tiempo no había sido en vano, porque aún quedaban corazones dispuestos a sostener la virtud, y los soberbios, aunque intentaron callar lo ocurrido, nunca pudieron borrar el eco de ese gesto que los desnudó frente a todos. Eun-su no escribió su nombre en crónicas oficiales ni levantó monumentos, pero en los años venideros, cuando alguien compartía lo poco que tenía, la gente decía: hoy alguien partió su pan como lo hizo Eun-su. Así su memoria se volvió semilla, multiplicándose en generaciones que jamás lo conocieron, pero vivieron bajo la sombra de su ejemplo. Porque el pan se acaba, pero el gesto permanece, el cuerpo muere, pero la virtud se hereda, y un hombre, incluso en la debilidad, puede convertirse en eterno cuando elige amar en lugar de retener. Yo, el emperador humilde, guardo esta memoria en mi libro de silencios y lágrimas, para recordarte algo que ni el hambre ni el poder pueden borrar. La abundancia verdadera nace en el corazón que decide dar lo último, aun cuando nadie lo espera. Y ahora me dirijo a ti, que has acompañado esta crónica hasta el final. Si estas palabras encendieron algo en tu interior, deja tu comentario y cuéntame qué significa para ti compartir. Tu voz puede ser el pan que otro necesita hoy, y juntos podemos mantener viva la llama de la generosidad que transforma ciudades enteras.